Seguimos en A Contramano, el programa radial de la Fundación Libre. 351-666-2286 para comunicarse vía WhatsApp, a través de las redes sociales, en Twitter como Fundlibre, Fundación Libre en Instagram y en Facebook, y también todo lo que va a dejar este programa lo vas a encontrar en el canal de YouTube. Saludo a todos los que están acá en la mesa: Eric Camerat, Franco Tealdi, Laureano Brantis, Nico Nasif. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Les parece si hablamos un poco de este paro que tanto ha molestado al trabajador? Me parece que es importante destacar eso. El que quería trabajar no ha podido ir a trabajar, o por lo menos no lo ha podido hacer de la manera tradicional en el transporte público, subte, taxi. O sea que un oxímoron, digamos, el paro del trabajador contra el trabajador. Exactamente. Me parece que también está bueno remarcar en números cuánto costó este paro, cuánto fueron las pérdidas para el sector que trabaja. Fueron de 28.824 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. No sé cuánto está el dólar hoy. Una buena forma de defender al trabajador, ¿no? Yo me pregunto siempre, la conclusión es siempre la misma cuando veo estas cosas. ¿Cómo puede ser que... ¿Cuánto representa los energúmenos de hoy que hablaban, el Colosio Obrero, la izquierda que cortaba con 5 personas, cortaba todos los accesos, los energúmenos que hablaron después en ese espantoso atril de CGT que parece una cosa de los años 30 de la Unión Soviética? ¿A cuánta gente representa esa gente? A nadie. ¿Cuánto es? ¿Un 3, un 4%? ¿Cómo puede ser que siempre pase en una lo mismo? buena elección. 5 en una buena elección. ¿Cómo puede ser que siempre pase lo mismo, de que esos 5% que terminan, primero hablando, digamos, como que ellos son el trabajo, o ellos son el trabajador, y segundo, arrogándose siempre una representación popular masiva? Es una cosa que es incomprensible. Yo veía tweets hoy, decían, nosotros somos el 40-45% de la gente que somos normales, ¿entendés? Y tenemos que estar, no digo que cambiemos, digo normales, que tenemos que estar a merced de este 4 o 5% que no te deja hacer nada, loco. Es una cosa que siempre me agarra una ira y una bronca, porque voy a decir, después el sobrero diciendo que este es un plan de lucha hasta que caiga Macri. Ese tipo, ¿cuánto saca si se va a las urnas el tipo ese? 2%. 2%, pero no pasa ni las pasos. O sea, pero me parece que está bueno destacar, por ejemplo, ahora estaba viendo la página oficial de la CGT y hablaban agradeciendo y remarcando que la gran adhesión que hubo, básicamente burlándose del trabajador que no pudo ir a trabajar porque ellos cortaron, porque pararon el país, básicamente. Hay que tener en cuenta eso, que a quiénes afecta más que no haya colectivo. ¿Quiénes son las personas que van a trabajar en colectivo? ¿A quién afecta más que no poder abrir el negocio, el kiosco, kioscos chicos, etcétera? ¿A quién afecta eso? ¿A quiénes son los que trabajan y que se les paga por día? O sea, siempre es... Además, transporte público. Claro, por eso. Hoy veía el número, 30 millones de personas que viajan por día, usan el transporte público. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son la gente que está en negro, que trabaja en negro, que le pagan en el día? Esta es la gente que es justamente el trabajador, al que dice representar la izquierda, al que dice representar el sindicalismo, al que dice representar Moyano. El trabajador, realmente, la clase social, digamos... No solo el trabajador, sino el trabajador que menos puede, porque uno por ahí tiene claro, una empresa, está bien, obviamente que va a tener pérdidas, pero ese va a agarrar su auto y va a ir. El trabajador auto, sí, más bajo no tiene auto. Y mucho menos para pagar 200, 300, 500, depende de dónde vivan, un taxi para poder ir al trabajo. El salario mínimo es 7.000 y pico. Imagínate que se gasten 500 además, más en el taxi. Consignas ridículas. Por ejemplo, hoy, o sea, viendo así, yo escaneo bastante las redes y siempre traigo algún disparador. Hoy, por ejemplo, uno se arrogaba y decía, bueno, al fin y al cabo ese cálculo de los 1.000 millones de dólares demuestra la potencia que tenemos los trabajadores para parar el país y el valor que agregamos. Bueno, bárbaro, o sea, como arrogándose, que cancherito, si voy a perder 1.000 millones de dólares en el país, güey, ¿viste? Güey, sí. Digamos, eso te genera que el día de mañana te para el capital, ¿me entendés? Y cuando te para el capital, chau, fuiste, ¿me entendés? Y ahora es lo que nos pasa hace 40, 50 años, ¿me entendés? Y yo me pregunto, el capitalista se va. ¿Viste la anécdota de Milei de la retroexcavadora? Que te dice, yo tengo una fábrica de hacer pozos, entonces contrato un montón de 5 tipos que hagan pozos con una palita, o contrato 5 tipos con una retroexcavadora que hagan pozos. Bueno, la retroexcavadora sale 10 palos verdes, ¿quién le pone?
¿Cuál va a ser más eficiente? ¿El país con la palita o el país con la retroexcavadora? Y vos que estás en el tema de las finanzas, ¿cómo miran de afuera estas situaciones? Porque no solo que te pararon el país, sino que también vimos que los dejaron, o sea, la calle fue suya. Es que sí. Parecía de Walking Dead, que tenías a los zombies, que en este caso eran los gremialistas en la calle y nada más. Esto viene desde diciembre, entonces, ¿a quién terminás afectando? Al capitalista que, como te digo, agarra la retroexcavadora y se toma el palo. ¿Vos te crees que el capitalista va a perder, digamos, yéndose? No, agarra el capital y se va. ¿Y quién se jode? ¿Quién se quedan con la palita, produciendo con la palita? Los mismos empleados, y les cuesta el trabajo 5 veces más, son 5 veces menos improductivos, no generan digamos, son totalmente incompetitivos, se van los dólares, entonces después empiezan las quejas que no, que perdí el dólar, que se fueron los dólares. Bueno, flaco, ponete de acuerdo. Entonces, dejemos esta estupidez de, los trabajadores paramos y el capital se jode. No, flaco, no, te jodes vos, a la verdad te jodes vos. Es un país improductivo, lo único que necesita es inversión para ser productivo, entonces te jodes vos. Los que no pararon fueron los del campo. ¿Cuál es el mensaje político que podemos leer detrás de esto? Porque no solo que no pararon, sino que hicieron una campaña para remarcar que no pararon. Haciendo, una de las tendencias de Twitter, el campo no para. Sí. ¿Cuál es la lectura política que se le puede hacer a esta situación? Porque me parece que fue un mensaje importante de la gente del campo hacia el gobierno. Exactamente, sí. No solamente el gobierno, sino esa puja siempre, viste, del peronista con la cosa de ciudad popular, industrial, entre comillas, porque el industria no tiene nada, contra el interior laburante que se levanta a las 6 de la mañana, que agarra el tractor. Encima, vos ves los videos y las fotos, había tipos sembrando con el matecito en la mano. O sea, fue buenísimo. Veías el coso y eran todas fotos así, tipo sembrando, arranca la cosecha, no sé, segunda cosecha de soja, no sé qué cosa decía, no soy demasiado técnico en la cuestión de agropecuaria, y todas fotos así, el tipo con el mate a las 6 de la mañana con el sol saliendo y el tipo laburando. Entonces, y el tag, ¿viste? El campo no para. Entonces fue un mensaje fuerte, digamos, del interior hacia ese conurbano, esa cosa urbana, ¿viste? Es que ¿quién le paga el sueldo al tipo que no se levanta a trabajar en el campo? Porque los trabajadores entre comillas. ¿Y quién le paga el sueldo también a los que pararon? ¿Y quién trae los dólares? Los que pararon son muchos de negocios, etcétera, que tienen sueldo fijo y que se les paga a fin de mes a pesar del paro. ¿Se entiende? Sí, ahora, pero la mayoría de los que pararon, vamos a decir la verdad, la mayoría de los sectores que pararon no eran sectores privados, eran los sectores públicos. Claro, obvio, sí, ¿Y de dónde se saca? A ver, hoy por hoy los que más aportan es el campo. Lo que más aporta es el campo. Por supuesto, ¿quién trae los dólares? ¿El tipo que estaba en la foto de Yo no paro con el tractor? ¿O el sindicalista de ATE parado en el puente con la banderita roja y verde? ¿Quién trae los dólares? Entonces es ridículo. Después había reclamos insólitos. Reclamos de que me licuaron 40% del sueldo en un mes. No, flaco, a vos no te licuaron ningún sueldo. Te habrá bajado el salario en dólares, en tal caso, contra una variable. O sea, que si a mí se me pone, el maíz subió el doble, entonces a mí se me pone, me licuaron el salario en maíz, voy y protesto, pero es insólito. O sea, pero eso sería bueno que lo expliques bien, porque a mí me pasó discutiendo varias veces de que el reclamo viene porque se licuó en un mes 40% en dólares el salario de las personas. Esa es la percepción que hay, de que como el dólar aumentó o una devaluación del 40%, los salarios valen 40% menos, cosa que obviamente es falsa, pero estaría bueno que la explique. Te saldrá 40% más caro en Miami, no sé, pero no, claro. Digamos, vos en tu canasta de consumo, ¿cuánto está todo el dólar, por ejemplo? Si después me decís, pasó un año, tu sueldo aumentó el 10% y la inflación fue 40%, bueno, ahí está bárbara la queja, quejate porque eso sí salió real. Explícanos esto que dice Eric, porque está bueno aclararlo, por ahí el que no está escuchando no va a entender cómo se produce justamente esto. Si podés hacer una breve explicación. Claro, el reclamo es estúpido porque, digamos, el dólar, por más que a mí no me interesa, digamos, la psicología, porque me explican, viste, no, pero el argentino piensa el peso, a mí no me interesa la cuestión psicológica de cada uno. A ver, la canasta, digamos, de consumo de una familia promedio, normal, argentina, y sobre todo de esta gente que se dice popular, qué sé yo, ¿cuánto está atado el dólar? ¿Cuántos, digamos, que son ciudadanos estadounidenses, consumen en dólares? ¿Cuánto está atado el dólar? Sí. Entonces, vos me decís, la inflación del mes pasado fue 2,1 y este mes ponele que sea 3%. Bueno, eso fue lo que se te licuó, entre comillas, el sueldo. No se te licuó 40%. Exactamente. Se te licuó contra el dólar 40%, porque a mí se me pone a pensar, bueno, y el euro subió, y entonces que me licuó el salario contra el euro, y el euro tiene la misma casi paridad con el dólar de hace no sé cuántos años, entonces, digamos, ¿qué
relevancia técnica tiene ese cálculo de que me licuaron 40%. Sí, saldrá más caro irte al exterior, flaco, pero bueno, digamos... Bueno, estos son los el mismos país que no viajan genera al dólares, mundial. no genera dólares. Entonces el dólar es una variable escasa dentro de la canasta de variables que hay, porque si vos, digamos, compras el mismo kilo de harina que comprabas el mes pasado, entonces el salario no se te licúa ni vos estás contra eso. Se te licúa contra el dólar, no contra el kilo de harina. Ponele, no sé, la harina subió, pero te estoy agarrando una variable por ahí. Entonces, y además desennuda Perdón, hay ciertas cosas que van a subir. Obviamente, cuando hay devaluación suben ciertas cosas que tienen que ver con la nafta, sube la nafta, sube, y por eso sube la logística y muchas otras cosas. Pero la nafta tampoco subió 40%. No, obvio que no, por eso. Pero empiezan a subir, obviamente que hay una suba, pero eso está contemplado, como vos decís, en la canasta total de consumo. Exactamente. Cuando vos hablas de salario real, lo tenés que dividir por la inflación, no por el dólar. Entonces, sáquense eso de la cabeza y la cuestión psicológica no me interesa. O sea, digamos, el salario real es salario dividido en inflación, no es dividido contra dólar. El dólar en tal caso es una variable más que puede llegar a afectar las otras, pero bueno, hablamos con el diario del lunes. O sea, una vez que las afecte, una vez que el proceso inflacionario se dé, entonces ahí hablame de licuación de salario y licuación de dólar. Porque además, por eso digo, el dólar es una variable, y es una variable que hasta hace poco era escasa. Claro. O sea, la economía no genera dólar, tenía un déficit de balance de pago gigantesca. Entonces es un bien escaso, no genera dólar. Y justamente los tipos que se lo gastan en el exterior son los que te hacen paro. Es una cosa increíble. Pero además es insólito porque se están quejando por la inflación que en teoría va a haber Exacto. en el año. O sea, con el diario del viernes están quejando. Yo digo, quejate con el diario del lunes. O sea, si tu salario aumenta el 20 y la inflación fue 50, ahí sí te licuaron 30, quejate. Pero te quejes ahora por la devaluación. O sea, ¿qué reclamos ese? Quejarme por que aumentó el dólar. Si el país no genera dólares, ¿quién lo va a poner los dólares? Entre los sectores que pararon fue el sector de la educación, que está parando por los números, porque no le cerraron las paritarias como ellos querían. Es decir, paritarias que van a empezar a rever de acá a un tiempo. Ya se están quejando por algo que todavía no hubo mesa de negociación. Me parece que acá hay una lectura clara, y es que quieren voltear al gobierno. Me parece que no hay vuelta que darle. Haciendo hincapié en esto que decís, Durán Barba sacó una nota ayer, domingo, en Perfil, donde explicaba el tema de las encuestas, y se llamaba algo así como la imagen de las encuestas o algo así. Y lo que él decía es que no hay manera de que este paro afecte de manera negativa a la imagen del gobierno. Es decir, ya la gente sabe lo que es Moyano, sabe lo que es obrero, sabe y lo ven cuando se levantan y no tienen que ir a trabajar. Entonces, este tipo de paros generales que dicen representar a gran parte de la sociedad, en verdad lo que hacen es favorecer a gobiernos como el de Macri. Hay un libro de Durán Barba que se llama El arte de ganar, que es un libro puramente de campañas políticas, explicando cómo se van dando exactamente. Y en una de las partes habla de lo que pasó con López Obrador en unas elecciones que participó, no recuerdo, creo que fue en 2006. Esto lo recuerdo ahora que contás esto, pero creo que eran en 2006, donde él reclamaba que había habido fraude, que había perdido por fraude. Y como él tiene mucho, que además ahora es candidato y está cerca de ganar las elecciones en México, él, como es muy afín todo lo que son los sindicatos a él, lo que hizo fue parar México. O sea, literalmente tomó México y lo paró. No podías ni siquiera cruzar México para ir a comprar verduras. ¿Qué pasó? El primer día lo apoyaban. Esto post elecciones. Sí. El primer día tenía apoyo. La gente sí fue fraude porque se ve que entre su núcleo duro había sido muy querido. Además había estado cerca en las elecciones. Segundo día la gente también lo apoyaba. Ya el tercer día la gente como que, bueno, está bien, fue fraude. ¿Qué quería hacer con su vida? Ya el quinto día que las madres no podían ir a trabajar, tampoco podían llevar a sus nenes al jardín, no podían ir a la verdulería, no podían ni darles de comer, ya la gente se había pudrido, ya estaban hartos. Y lo que pasó hoy, bueno, fue un fenómeno así, y que si bien no van 3 días de paro, paran todos los días te paran la ciudad, todos los días te cortan, ya sea en Buenos Aires, sea en Córdoba, todos los días vos tenés, salís a la calle y vos decís, ¿cuánto trabajan? Yo me los cruzo a los del Partido Obrero todos los días en el centro cortando, no hay un día que no estén cortando. Todos los días viven de eso, viven para eso y por eso, es una cosa. Y vos agarrás. Hacen de la vagancia un trabajo. Sí, vos agarrás y además de oponerse. O sea, cerrando una cosa que quería agregar, al preocupadísimo por el dólar, ese que tiene la cabeza, viste, que le licuaron 40% porque él se ve menos en Miami. Digamos, la realidad es que esta economía no puede pagar
los salarios en dólares que estaba pagando hasta hace un año. Es imposible pagar. Entonces, digamos, y encima, como respuesta a eso, en vez de hinchar, por así decirlo, por la productividad, para que la economía pueda pagar los salarios en dólares, lo que hacía es parar el país. Eso es una cosa totalmente incoherente. O sea, ¿a cuántos trabajadores ayudó hoy con el paro? A ninguno, para atrás. Esa debería ser la conclusión. De mover, bueno, está bien, Moyano, vos estás a favor de los trabajadores. ¿A cuántos trabajadores beneficiaste hoy con un paro que le costó $1.000 millones al país? Si no lo cambiamos por la regional, bueno, para el país un mes. A ver cómo te va. Claro. Para un mes. A ver, pero Moyano además tiene un extra. Te entiendo desde el caño que lo único que hace, no lo he visto jamás hacer otra cosa no vale la pena que marchar. mencionarlo. Pero Moyano tiene un extra, además del parar por parar. Moyano está cerca, Moyano está cerca de la cárcel, está más cerca de la cárcel que de salir bueno, a la marcha. volviendo a la imagen que decían él tiene esto que es sumamente importante para él, salir a decir al gobierno, ojo que te estoy parando el país por nada, y mirá lo que te voy a hacer si llevo ir preso. Me parece que lidera el ranking de abajo para arriba de imagen pública, al igual que todos los sindicatos. Hay cualquier encuesta que vos encuentres de imagen pública, Moyano está último, cualquiera. Mirá. Y si vos agarras lidera el ranking de imagen negativa, digamos. Claro, y si vos agarras o sea, dentro de lo peor es la peor que Cristina, peor que Scioli, el que peor te busqué, Moyano es el peor. Y después había otro muy interesante que era un ranking de imagen pública de las instituciones, o sea, cuánto la gente confía en las instituciones. ¿Cuál era la institución del país con menos confianza de parte de los argentinos? El sindicalismo. La peor. Creo que el Congreso estaba anteúltimo, creo. Sí, está bastante mal. Algo así. Para hacer, o sea, para para que el Congreso esté mejor que algo, lo que tiene que ser tiene que ser pero el Congreso y la justicia creo que eran los que le seguían en el proceso. Es lamentable que mejor que las empresas, incluso las empresas estaban mejor rankeadas. En un país como Argentina, te voy a decir que con toda la vara totalmente tirada a la izquierda, que las empresas estén mejor vistas que los sindicalistas, imagínate lo desastroso que es. Y entre los sindicalistas estuvo el Pollo Sobrero que llamó, pidió echar el gobierno de Macri básicamente, y no lo dijo de manera, viste que por ahí, claro, o sea, fue un discurso muy fuerte, fue un discurso fogoneando, buscando que la gente salga a la calle a echarlo directamente. Sí, o sea, con la pérdida que ha sufrido de legitimidad la figura del paro como forma de reclamo hacia los gobiernos o hacia un privado, lo que está buscando la izquierda es ser lo que siempre fue. La izquierda jamás fue una forma política que logre algo dentro de la democracia. Como lo dicen ellos, esto es política en las calles. Es decir, la izquierda va contra las instituciones y lo único que busca dar al gobierno no es un mensaje de estos somos los trabajadores, sino esta es la izquierda y te va a parar el país un año. Entonces, si esa es la intención, yo creo que el gobierno tiene que empezar a manejarse de otra forma. Es decir, parando esto de permitir que se expresen y que te paren todos los días la calle, que te paren todos los días la producción, y bueno, y empezar a actuar un poquito más fuerte, ¿no? Metiendo palos. Sí, un poquito de forma más severa. Es bueno esto que decís, porque hablas más de la izquierda como movimiento y no tanto como un sector de la izquierda, y yo pienso en la gente que estaba marchando hoy. Por ejemplo, veía muchas pancartas en relación al aborto. A ver, si es un paro por los trabajadores, ¿qué tiene que ver el aborto en esta cuestión? Es lo cuestión? que sucede, es un núcleo duro que va y asiste a todas las marchas. No es que cuando surge alguna marcha es porque hay alguna mente interesada, iluminada, y dice vamos a hacer una marcha por este tema, sino que es un núcleo duro de ideas, muy a lo leninista, ¿viste? De un núcleo duro de inteligencia salen las ideas y de ahí la gente va y marcha. Vamos a las marchas del aborto, no al acuerdo con el FMI. ¿Qué tiene que ver el aborto con el FMI? Sí, vivas, libres y desendeudadas, decían. Claro. Sí, todo escrito en lenguaje. Todo se mezcla en lo mismo y da a entender entender la tesis con la que durante tanto tiempo bardearon al AGE, de que el feminismo es de izquierda. Y me pregunto, hablando de todo esto de estos movimientos de izquierda y eso, ¿qué hará Lipovetsky? Ajá, que estuvo afuera del Congreso abrazado, entre otros, con Firmenich. Con Berbisky. ¿Habrá salido también? ¿Lo habremos visto abrazado con el Pollo Sobrero, con todos estos golpistas, o aplaudido yo creo que a él le llegó todavía digamos, no le cayó la ficha de al lado de quién se está poniendo cuando se ponen esas estupideces que hace. Yo no creo que le dé la cabeza para diferenciar, digamos, o para diferenciar, digamos, de lo que es uno y lo que es otro. No creo que le dé.
Quiero, para ir cerrando, y esto te lo consulto a vos, Laureano, que estás en el tema de las relaciones internacionales. En otros países, en países del primer mundo, viste que la izquierda siempre dice que queremos los sueldos de los países del primer mundo, criticando a Macri como en un país del primer mundo esto no pasaría. En un país del primer mundo, ¿la izquierda podría tomar todo el país, cortando todos los ingresos de una ciudad como Buenos Aires o de Córdoba sin tener ninguna consecuencia, ya sea económica, ya sea de detenidos o de alguna índole? No, para nada. O sea, a menos que sean protestas generalizadas de la población en sí, un movimiento por sí solo, es más, ni siquiera vayamos al primer mundo, vayamos al núcleo por ahí duro de donde surge la izquierda, vayamos a Rusia con una manifestación. Las manifestaciones en Rusia están prohibidas, por lo general se manifiestan siempre en la Plaza Roja para no cortar el tránsito, no cortar la productividad. Si ellos quieren ingreso al primer mundo, justamente lo que tienen es que ir a trabajar. Y si ellos quisieran estar en el primer mundo, entonces deberían aceptar todas las políticas económicas que tienen esos países del primer mundo, que son liberales y no de izquierda. Justamente quería preguntarte, porque, digamos, ¿por qué? No, digamos, Rusia es un caso aparte porque ellos siempre, digamos, fueron durísimos, pero por ejemplo Brasil, el tema de la protesta de camioneros, viste que paralizó el país, hizo un desastre tremendo que incluso hizo Temer dar marcha atrás, cosas que Temer no daba marcha atrás ni con medidas 10.000 veces peores. Sí. Digamos, ¿por qué le cuesta tanto al latino y sobre todo esa cosa media, esos rezagados del chavismo, viste, Brasil, Venezuela, Argentina, que quedaron con... ¿Cómo les cuesta, digamos, ponerse firmes con ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Brasil, los mismos brasileños te paran el país, pero la sexta potencia del mundo, te la paran como quieren? Ahí te dejo responder, pero ahí no es solo los camioneros de Brasil. Ten en cuenta que es el gremio de Lula, básicamente. O sea, hay que tener ahí, exactamente, hay que tener una cuestión que no es solo alguien que te estaba parando por una cuestión económica, sino que era literalmente el sector opositor y el presidente, claro, que vino a reemplazar Lula, que a Lula. Era metalúrgico o algo de eso. Era camionero, por eso, claro, por eso remarco esa cuestión. Sí, no, lo que tiene que ver sobre todo con los países de Latinoamérica, los presidentes, bueno, como todos presidentes, se manejan mucho por la imagen pública, y en Latinoamérica hay una idea de la represión propia del Estado y del sistema policial como negativo, o sea, no como algo funcional, sino como algo que es negativo. El reprimir es negativo cuando es capaz la función esencial por la que surge el Estado, garantizar la justicia y el orden mediante ¿qué? Mediante el uso de la violencia física legítima. Entonces, en Latinoamérica esto está muy difundido como negativo. Entonces, a los gobiernos que tienen apoyo, digamos, no en demasío, tienen a la mitad de la población en su contra, movimientos como el paro de los camioneros en Brasil los puede afectar muchísimo más a la imagen negativa. Pero los brasileños son muy de meter palo. Muy de meter palo. Incluso decían que iban a sacarle del ejército, pero al final le torció. Pero al final, claro, se retrocede. ¿Por qué? Porque esa manifestación que empezó por los camioneros se extendió a otros sectores. Entonces, bueno, ahí se sientan a negociar. Y después, bueno, ya tenemos otros casos de gobiernos que por ahí no se meten en las marchas o no entran a confrontar con estas organizaciones sindicalistas, porque realmente muy limpitos no están. Entonces, ante la duda de que se revele algo, buscan un acuerdo, como siempre pasó históricamente en la Argentina. Sobre Brasil específicamente, yo te diría que hay un tema de no abrir otro frente, más del que ya, o sea, la izquierda está bastante organizada, sí, con el tema de Lula y de Temer, entonces sería abrir un frente o atizar el frente que ya existe y poder ayudar a que se organicen todavía más y ahí inclinar. Y respecto de Latinoamérica en general, como decía bien Laureano, yo creo que a diferencia de los países desarrollados, del primer mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera, hay mucho menos respeto por lo que es el orden y lo que es la función que ejerce el Estado como monopolio de la fuerza. Es curioso porque, y esto centrando en Latinoamérica, los líderes más violentos han sido los de izquierda, han sido los Chávez, Maduro ahora, en Nicaragua, y cuando hablo de violentos, hablo de que hay de cientos de muertos. Y eso para hablar en el siglo XXI, ¿no?
ni hablar del siglo XX. No, claro, O sea, tal cual. Es así, pero fíjate cómo no se ha escuchado a nadie de la izquierda hablar de las represiones de Maduro hacia los estudiantes, obviamente, o de Chávez, o bueno, pero es una noción instalada. Sí, mismo Cristina acá, a ver, te pueden decir no a la represión, pero cuando había una manifestación en la calle, si no preguntarle al campo, cuando han matado a maestros en Santa Cruz, en su provincia. O sea, cuando salían a protestar, ellos no tenían ningún problema en sacar a la calle. Argentina, lo que tiene respecto a Latinoamérica es que Argentina vivió el peronismo, es decir, como un movimiento que más cercano a la izquierda, pero que no llegó a ser de izquierda, que trató de cooptar todo lo que es la clase media. En Brasil, Bueno, en cambio, hay algo de tenemos eso, ¿no? una izquierda fuerte. Hay algo de eso, en todo ¿vos te acordás un paro de la CGT que no me acuerdo cuál fue, pero no sé si fue en Cristina o ya creo que fue con Macri, que la izquierda le copó el escenario a los de la CGT? No, eso fue hace Que poco, que le le robaron levantaron la trilla, que lo vendieron en sí, lo subastaron en Mercado Libre. Se después. dividió, Hicieron toda una pantomima bizarra de quién arriaba a los obreros, fue una cosa totalmente bizarra, pero yo creo que hay algo de ese interno. O sea, Fue el trotskismo en contra del sindicalismo más clásico, que claro, hace el años. sindicalismo ortodoxo tiene dos cuestiones. Si se ponen muy blandos con el gobierno, digamos, quedan a merced de la izquierda, pues decir, bueno, al final están con el gobierno, son blandos. Ahora, si realmente le paran el país al gobierno y lo revientan al gobierno y revientan las empresas y los tipos se quedan en la calle o se quedan casi en la calle, también lo revienta la izquierda porque le saca, digamos, la base que va a quedar desempleada. O sea, el desempleado es caldo de cultivo para la izquierda, para el movimiento social de la izquierda, claseta combativa, el polo obrero, toda esta mugre. Digamos, eso es lo que atrae. Entonces el sindicalismo ortodoxo está como en esa Pero ahí la ventaja la tiene el trotskismo siempre, porque ellos nunca aspiran al poder realmente, siempre están lejos del poder, y generar conflicto lo generan en torno a cualquier situación. Entonces, cualquiera de las situaciones que vos planteaste, exactamente, cualquiera de las situaciones que vos planteaste, hay conflicto y ellos lo pueden generar y atizar y etcétera. Y que ese es el problema que tiene Brasil, que los sindicatos no son sindicatos peronistas o de esa línea, la tercera línea que le llama a él, que más o menos está en el medio. O sea, los sindicatos son de izquierda, claro. O sea, están a merced de ellos, y la izquierda tiene un poder real potente. O sea, estuvo en el poder con Dilma, estuvo con Lula, porque es la izquierda, no es un candidato peronista o justicialista, es la izquierda. Son menos racionales. Arreglo que dijimos, era metalúrgico. Era metalúrgico, no camionero. Sí. Para cerrar el bloque, quiero consultarte una vez más a vos, Laureano, que Argentina, por ejemplo, tiene arriba de 1000 gremios, y los países del primer mundo, nuevamente volvemos a eso, por ahí tienen 30, 40, 50, como mucho. ¿Cómo han hecho estos países? No sé si vos lo manejás o te estoy matando con la pregunta, pero ¿cómo han manejado esta cuestión otros países? Porque es insólito que un país tenga más de 1000 gremios, 2000 partidos políticos. Una locura. Mira, yo creo que tiene que ver con... acá tenemos que remontarnos a la historia hace mucho tiempo, con el inicio de los gremios en sí. El inicio de los gremios de artesanos, el inicio de los gremios de comerciantes. ¿Qué eran los gremios en sí cuando surgieron y que luego, bueno, se da paso al liberalismo económico y comienza la economía liberal de Estado? ¿Cuál es el problema? Los gremios cuando surgen en sí, surgían ¿para qué? Para que los artesanos en una ciudad, uno no vendiera más que el otro, no aumentara el precio, mantuviera más o menos la misma calidad. Era como policía de control para pegarle a aquel que quería sobresalir sobre el resto, es decir, el igualar todo, que es básicamente la función que medianamente tratan de cumplir los gremios ahora. ¿Qué es lo que sucede? Con la formación de la acumulación de capital, que va a dar paso luego al sistema capitalista, la gente empieza a ver que con un excedente puede ir progresando más que con lo que le dan los gremios. Entonces es el mismo desarrollo del capitalismo en sí lo que empieza a apabullar a los gremios, que luego, bueno, con traer de vuelta ideas que no funcionaron en países socialistas, o bueno, nosotros con el peronismo, se le vuelve a dar ese poder al gremio que perdieron en la historia muchísimo tiempo atrás y que tienen un poder más, un poder muy fuerte, distinto al de negociar medianamente las condiciones laborales de la gente a la que representa. Vamos a un corte y regresamos. Fund Libre en Twitter, Fundación Libre en Facebook y en Instagram, y también van a encontrar todo lo que deje este programa en nuestro canal de YouTube. Invito a que se suscriban ahí. 351-666-2286 para comunicarse vía WhatsApp
Estamos esperando el llamado de Fernando Rodríguez. ¿Se animará a llamar? Vamos a ver. Viene pegando bastante. Así